Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Juan López Soto desde el estudio Alfonso Santiesteban de Subterfuge Radio y esto es Última Generación. No he tenido el gusto, ¿no? Rosalía Damas, No, actriz. no. Don Carlos García Rodrigo, que es piloto. Sí. ¿Ha visto? No he visto ninguno, no. Sara Montiel. Bueno, yo he visto y no he visto, porque Ajá. en realidad vi una luz muy grande una vez desde Chicago a Los Ángeles, iba en avión y vimos todo el mundo pues una luz tremendamente muy fija, pero que esperábamos que fuera un ovni o un algo de extraterrestre, y luego resultó que la luz se marchó y nos quedamos como antes. O sea que la respuesta no sería ni sí ni no. Ni sí ni Tal no. vez, sino Quizás, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Gracias, Sara. Chume, dibujante, humorista. ¿Alguna vez? Ay, nos encanta el cine y hoy he tenido que llamar a un compañero de ya amigo del programa, yo creo que la persona que más veces ha estado aquí, y es que dijimos, tenemos que hablar de algo que nos encante, pero encima de algo muy cañí, y él me dijo, pues vamos a hablar del Destape, Juan. Entonces hoy ha venido conmigo, otra vez aquí está Martín Saraví. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme una vez más. Qué maravilla. Bueno, y Martín, tú propusiste una persona. Nosotros no queremos ni que venga Bárbara Rey, ni que venga la Eso Estrada. ya me lo he dicho, ¿eh? Pero queríamos un experto para hablar del Destape, y yo creo que tenemos al mayor experto del cine Destape ya de la historia universal, el señor José Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, encantado de estar con vosotros aquí. Qué maravilla. En este templo que es maravilloso, me encanta, y la verdad es que no lo conocía, había oído hablar de vosotros, claro, pero me encanta estar aquí con vosotros y para hablar de este tema tan jugoso, y a ver si le sacamos un poquito de punta a cosas que no se suelen hablar normalmente, ¿no? Total. Bueno, ahora os tengo que hacer la pregunta, porque sois dos generaciones muy diferentes, pero os une esta pasión por el Destape. ¿De dónde viene vuestra pasión? ¿Qué es lo que os conecta con este tipo de cine por primera vez? Bueno, en mi caso, la verdad es que me interesó desde siempre. Lo que pasa es que después hay que decir que mi libro de las estrellas del Destape y la transición fue un encargo, como otros muchos que tengo en mi carrera, y entonces pues tuve la oportunidad, gracias a este trabajo, pues a dedicarle mucho tiempo que no siempre tienes, pues a estudiar y a visionar y a hacer pues un estudio así un poquito profundo en aquel momento, a entrevistar a muchísima gente que todavía quedaba o queda mucha de la época, ¿no?, que protagonizaron aquellas películas, y realmente es un mundo apasionante, ¿no?, porque yo creo que se produce en un momento vital en la historia de nuestra España, que significa muchas cosas, mucho más incluso a veces de lo que los propios títulos nos pueden aportar a nivel visual, ¿no? Sino que yo creo que es un fenómeno sociológico que fue importantísimo para que hoy podamos ser como somos. Y entonces yo creo que eso siempre merece revisitarse, y siempre es afrodisíaco, y siempre hay que afrontarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, por supuesto, es una etapa que siempre estará vigente y que siempre es novedosa, porque siempre hay muchas cosas sobre las que estudiar, sobre las que volver a retomar temas, y a mí desde luego me parece una época apasionante. No sé a ti, pero a mí desde luego me encanta. Totalmente apasionante. No sé, yo fui a ver un poco que se hablaba, pues eso, mirabas La casa vecina, estaba Estela Reinos como vieja diva del Destape y todo esto, pero nunca acababa de saber muy bien qué era. Sabía que era cine de tías buenas, donde enseñaban las tetas, pero nada más. Y una vez me puse a investigar, vi que había muchísimo material, porque hay infinidad, se producían no sé cuántas películas al año en esa época. Y como siempre me gusta un poco ver las cosas que nadie ve, que el cine español que siempre está denostado, y todo ese cine está muy denostado, dije, pues eso no puede ser, en medio de tanto material tiene que haber cosas buenas, y sí que las hay. Pero es una maravilla, o sea, a mí lo que más guay me parece es un dato que cuando en el 75, me parece que es el año, se quita la ley de la censura, más del 50% de las películas que se produjeron en España eran con este calificativo que era el cine S. Claro, porque la gente tenía tantas ganas de hacer lo que no había podido hacer durante 40 años, ¿verdad? Pues que yo creo que hubo un boom de que cualquier persona, incluso ajena a la profesión cinematográfica, pues se dedicó a esto. También es cierto que por eso también hubo pues muchísimas personas que ni siquiera eran actores
o actrices, y aprovecharon el momento porque decían, bueno, si de lo que se trata es de tener un cuerpo más o menos atractivo o sugestivo y de ponerse delante de una cámara y llevarme pues un buen saquito de dinero, pues vamos a aprovechar el momento. O sea que hubo un poco totum revolutum de muchas cosas, pero también es una etapa que hay películas maravillosas, o sea, hay grandes realizadores, o sea, hay trabajos que han quedado para la historia de nuestro cine, ¿no? Entonces, no solamente nos podemos quedar con, bueno, pues con esa larga lista de películas que merecen muy poco la pena, pero bueno, que a veces incluso hasta puede ser, entre comillas, divertido volver a visionarlas porque son divertidas, aunque no tengan una factura buena, ni aporten nada, ni a nivel de guión, ni a nivel de interpretación, ni nada de nada, pero sí como fenómeno social. Y después, claro, es que en ese momento solamente hay que decir que es la época de Víctor Erice, de Saura, de Querejeta, de grandes profesionales del mundo del cine que también, por supuesto, había desnudos en sus películas, pero claro, con un gran guión, con un gran tratamiento, con intérpretes que lo sabían hacer muy bien, que había un poco de todo, ¿no? Entonces ese es el momento que bueno, pues que realmente yo creo que impactó no solamente las carteleras de los cines de toda España, sino que impactó a la población, ¿no? Que quería ver todo lo que no había visto, con razón, porque, oye, es que la gente lleva demasiado tiempo cruzando los Pirineos. Exactamente, y además, y ya no solo eso, yo creo que algo tan natural como el desnudo, y pues estaba todo en una etapa de oscurantismo tan terrible que es normal que la gente quisiera ver de todo. Lo que pasa es que yo creo que ahí se cebaron un poco con los desnudos femeninos y con las estrellas femeninas, pero como sabéis, en los desnudos masculinos pues había muy pocos, ¿no? O sea que... Tremendo eso, de verdad. Hay una película de Ozores, o sea, en todos salen desnudos súper poco justificados. Es una cosa muy guay porque la ley de la censura decía que solo podía haber un desnudo si estaba justificado por el guión. Y en todas las cartelas del cine ponía que todos los desnudos que salían estaban justificados, claramente no. Pero es que hay una película que es Agítese antes de usar. Sí. O sea, hay una escena en la que están en esta especie de que es una clínica o algo así, que como 15 mujeres y todo tíos, pero las mujeres todas en tetas y desnudas, y los hombres están también desnudos, pero se las arreglan para que una mesa, una lámpara, algo se ponga para que no se les vea absolutamente nada. O sea, es una cosa exagerada. No, y además pensad que también en esa época lo que se les solía decir siempre, sobre todo a las actrices, era, bueno, es un desnudo artístico, ¿eh? Claro. No vais a estar súper bien iluminadas, es muy bonito, pero claro, es que no se trataba de eso en la mayoría de los casos. Pero había algunas que se lo creían eso, ¿eh? O querían creérselo, no lo sabemos, ¿no? De cualquier manera, ese revulsivo que era, bueno, pues fuera los sujetadores, fuera todo, en ese momento, pues había gente que de verdad lo hacía como con ideales políticos detrás, ¿no? Que no todo el mundo lo hacía de una manera frívola, sino que hay gente que estaba convencida del momento que estaba viviendo y era una manera de protestar de alguna manera por todo lo vivido anteriormente. No sé si sería la forma más adecuada. La pena es que hubiera tantos malos productos, ¿no? Porque el desnudo siempre es maravilloso, las escenas de sexo son maravillosas, pero siempre y cuando estén bien tratadas y por grandes realizadores, y yo creo que todo es válido en el cine siempre que se sepa mostrar y contar, que eso es lo más importante. Los temas ya se han hablado todos o casi todos, pero la manera de contarla siempre es distinta y es lo que hace creativa y artística a una obra, ¿no? Y entonces yo creo que en esa época, pues, aunque como decíamos, hay trabajos muy buenos, pues había una gran masa de cosas que no servían para mucho, ¿no? Tengo una pregunta para los dos bastante importante que yo he intentado dejarme un poco la cabeza y se me ocurren un par de títulos. Y es que todos tenemos claro que la teta Ana Belén con la película Armiñán fue el primer desnudo, la trastienda con la Cantudo y tal. Pero esto fue claro cuando la ley de censura. Pero antes sí que hubo películas que tú las ves y dices, pero ¿cómo narices esto ha podido pasarlo? Claramente un ejemplo perfecto. Es verdad que no orientado hacia el desnudo es Berlanga. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, es de Grau, Mi querida señorita. Es una película que tú dices, pero esto es el 72. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Qué título se os ocurre
que en España pasase en la censura. Sí, ¿no? Y esa película, que es una película muy importante, ¿no? Además, yo creo que es un trabajo maravilloso de José Luis López Vázquez. Creo que está absolutamente genial la temática. Fijaros si es difícil, está tratada con mucha delicadeza, ¿no? Por el director, porque, a ver, no caer en el ridículo con un tema y quedar con esa categoría, ¿no? Yo creo que lo hizo muy bien. Pero yo creo que ya con el cine de la tercera vía, con toda la factoría Dibildos y Roberto Bodegas, Españolas en París, no sé si recordáis la película de Ana Belén, todo, pues yo creo que ya se abre como, bueno, pues como una vía a tratar otras cosas, ¿no? A mostrar una realidad social. La tercera vía, como sabéis, es un cine que está en medio del cine comercial y el cine de autor. Digamos que la gente de la calle puede ver las cosas de otra forma, ver su realidad plasmada en una pantalla, pero de una manera menos subjetiva, más fácil de entender, y entonces la gente lo comprende, empatiza, y yo creo que fue un gran éxito. Y después pensad que también antes porque realmente la ley Miró mucho después es la que abre realmente la mano. Hasta la ley Miró sí, pero no tanto, no se podía tratar todo ni ver todo de una manera, vamos a decir el calificativo que no lo es, pero bueno, descarnada, quiero decir, no se podía hacer todo. Pero antes sí es verdad que había dobles versiones para el extranjero, para España, cosas que aquí no se podían ver. En España pues se hacían de una manera, y para el extranjero se rodaban esas secuencias de otra forma. Incluso Carmen Sevilla ha hecho películas así. Y con el tema es que hay mucho mito en todo, ¿no? Por ejemplo, hablabas de La trastienda de María José Cantudo, que fíjate si le ha servido a ella para convertirse en un mito nacional. Y los Leandras, que también. Pero si veis realmente La trastienda, realmente lo que es una película que habla sobre el Opus Dei. Sí, o sea, realmente todo el desnudo de María José Cantudo es pequeñísimo, dura apenas unos segundos. No sé si recordáis que María José se desnuda frente a un espejo comiendo una manzana, en una alegoría al pecado de la manzana de Eva. Y el éxito de esa película, sabéis, porque se convirtió yo creo que la película más taquillera de ese año, pero ¿sabéis por qué fue? Porque, claro, es que el desnudo era tan breve que la gente iba varias veces a ver la película para poder ver perfectamente, como ya sabían en qué secuencia era y en qué minuto era el desnudo de María José, porque en la primera no se veía tan bien. Entonces había gente que iba 3 y 4 veces a ver la película de María José Cantudo, pero realmente pensad que es algo muy anecdótico en esa... Y no hay muy poco lascivo. No, muy poco lascivo. La verdad es que es un desnudo bastante estético y bastante limpio. Entonces la pobre María José, yo creo que a veces también no le ha gustado mucho que la rotularan con el calificativo de estrella del destape. Bueno, a lo mejor porque ella es como es y no le gusta mucho ese tipo de cosas, pero al final es una película de referencia, y que, fíjate, no es tan mala como otras, quiero decir, porque bueno, pues tiene una trama más o menos bien llevada, pero bueno, pues ahí está el desnudo de María José y ahí están todos esos momentos para recordar, ¿no? Yo en tu libro leí que en la parte de ella que insistía muchísimo en que esa película no iba de destape, que era una película seria del Opus, que su desnudo... Sí, totalmente, porque ella estaba como muy preocupada. Yo creo que María José siempre ha estado muy pendiente de sus cosas. Lo que pasa es que también en aquella época, y a María José, por ejemplo, no le gustaría que yo dijera esto, pero es la verdad, y entonces hay que decirlo. Muchas de las estrellas de aquellos momentos estaban dobladas, porque se doblaban. En primer lugar, por muchos motivos. Porque, bueno, no todas las actrices tenían una dicción adecuada para estar doblándose a sí mismas. Y después también porque resultaba muchísimo más rápido, y los dobladores lo hacían sencillísimo, e incluso... bueno, pues gente muy, muy conocida que por supuesto, había demostrado infinitas veces que era un gran actor o una gran actriz, se doblaba, pero más por una cuestión de rapidez y de efectividad, ¿no? Pero es cierto que muchas de esas estrellas pues no se doblaban. Entonces, claro, también perdían mucho las interpretaciones en algunos casos, se notaba mucho.
y bueno, pues en ese sentido hay muchas películas que son decepcionantes, porque cuando conoces las voces de los actores y ves que no concuerdan, pues te llevas una gran decepción, porque dices, ¿qué voz le han puesto a esta actriz o a este actor? ¿No? Y en esa época yo creo que es la etapa del cine español en la que más se doblan a los actores y a las actrices, ¿no? Qué fuerte, de verdad. Martín, ¿tú te quedas con alguna película antes de este hito que era La Trastienda? Que fuese el destape sin La ser Cera característico. Virgen es antes de La Trastienda. Sí. Por La Cera Virgen me gusta mucho. Que tampoco es muy destape, pero mucha pierna se ve también y mucho liguero. Y después yo creo que lo que hay que decir también, que en esa época se tocaban temas que hasta ese momento habían sido prácticamente tabú. Unos se tocaron muy bien y otros menos bien, que el tema de la homosexualidad, ¿no? Por Bueno, ejemplo. total. Entonces yo creo que eso es algo fundamental, que de repente en esa etapa realizadores como Eloy de la Iglesia Grandísimo. han conseguido hacer títulos importantísimos que han sido fundamentales para la reivindicación de la homosexualidad, y Es que además es muy fuerte. se han hecho con una gran categoría, porque todos pensamos en Los placeres ocultos, por ejemplo, de Simón Andreu, una interpretación maravillosa con una categoría increíble que realmente demuestra lo que era la homosexualidad en aquellos años. En ese caso, la historia de un hombre bien posicionado socialmente en la alta sociedad y que tiene, bueno, pues que vivir todo ese oscurantismo, ¿no?, alrededor de su vida. Y yo creo que lo muestra también con tanta sensibilidad y sabiendo cómo funcionan las cosas y sin Total. ningún tipo de pudor, pero con mucha categoría a la vez. Todo lo contrario, por ejemplo, a películas que después se han convertido en icono, pero más por las protagonistas que por la película en sí misma, como Me siento extraña, ¿no? Con Bárbara Rey y Rocío Fuerte, la Dúrcal, Dúrcal. ¿no? O sea, pensad en una niña prodigio de los años 60 que solamente hacía películas con Luis Lucia, con Amador y con un perfil totalmente a lo Diana Blanco. Durbin española, ¿no? Una adolescente maravillosa, y que de repente pues la veamos con Bárbara Rey en unas escenas lésbicas bastante explícitas y todo. Bueno, es que nadie lo podía haber imaginado jamás una década antes. Sin embargo, claro, Martín Maqueda, un realizador importantísimo de televisión, como sabéis, pero en aquellos momentos era su primer film, y lo único que le importaba a Martín Maqueda era la secuencia de Rocío y de Bárbara Rey. Bárbara Rey, con la que tenía una relación, que además la cuidó muchísimo, a Rocío no. Desgraciadamente, a nivel de imagen, se nota mucho el favoritismo de él hacia Bárbara. Está muy cuidada en la película a nivel estético, y Rocío totalmente lo contrario, porque si recordáis, hay una escena de un desnudo integral de Rocío que, bueno, está descuidadísimo, sí, una secuencia que sale de un conflicto con su marido y sale ella totalmente desnuda y bueno, es que no, es todo menos un desnudo bonito y estético, ¿no? Y entonces esa película, pues que se ha convertido en un punto de referencia y que fue un éxito de taquilla, como sabéis, que bueno, a mí Bárbara me ha contado cosas emocionantes, ¿no? Como que todas las chicas lesbianas del momento iban a darle las gracias por lo que significó todo eso para su vida, ¿no? Que esos referentes que estaban ahí en la cima del éxito, pues hicieran un papel así, ¿no? Y que no tuvieran ningún tipo de pudor de mostrarlo, que había sido como muy importante. El caso de Rocío fue un poco distinto porque, como sabéis, ella no le gustó mucho. hizo ese papel por una cuestión económica, le pagaron muchísimo dinero, ella estaba pasando un mal momento a nivel cinematográfico, y de hecho esta película después no volvió a rodar nada más. Hizo televisión, series de televisión, pero cine no. Y porque ella no estaba de acuerdo o sea, no le gustaba nada la película, pero bueno, como digo, tenía un muy mal momento económico y lo tuvo que hacer porque sí. Aparte, después, como sabéis, en esa película está doblada también porque tuvo un accidente en una bañera, se rompió la mandíbula y entonces la tuvieron que doblar. O sea, que fue un montón de despropósitos los que se dieron en esa película, ¿no? Pero
pero sí que realmente hay películas en ese sentido maravillosas. Tampoco podemos olvidar El Diputado también de Por Roy, favor, una película brutal. bueno, extraordinaria, con José Sacristán, increíble. María Luisa San José, que era otra de las estrellas del momento, guapísima y... ¿Cómo trata encima el tema político en el Sí, momento, en ese sí, contexto? sí. En ese contexto, qué bien está tratado, Total. pero aquí la película tuvo bastante éxito, pero incluso fue premiada en Estados Unidos en varios festivales, tuvo muchísimo éxito. Y la verdad es que cuando ves ese tipo de películas que tratan, pues por ejemplo, el tema homosexual que estamos diciendo de esa manera, con esa categoría, o un Pedro Lea, ¿no? En Flor de Otoño, que recordáis también total. la película, bueno, el trabajo de Sacristán es impactante. Yo creo que son películas que aunque pasa el tiempo, siempre las vemos actuales, siempre extraordinarias, siempre tienen algo que aportar, son atemporales totalmente y cada vez que las revisitas siempre descubres cosas nuevas, ¿no? Es impensable. Entonces, O, por ejemplo, Cambio de sexo de Vicente Ay, Vicente Aranda, Aranda. por sí, favor. sí, claro, son O sea, eso es películas... impensable. Era el año 77, Sí, encima, sí. brutal. Una A mí cosa esa peli me da un maravillosa. poco de pena. ¿Por? Porque yo creo que Viviana no está muy orgullosa de haber hecho esa peli, no sé. Ya. Bueno, pero yo creo que cada uno después, yo creo que ha sido una película importante Sí, la para el película lo ha momento. sido, claro. Ella tiene que ver ella no puede ser la misma que hace 40 años o más y entonces, bueno, pues en aquel momento considero que la tenía que hacer y no pasa nada. Yo creo que al final de lo que se trata es de no arrepentirse de las cosas que haces, sino de las que no haces. Yo siempre me arrepiento, me pasa con todo en la vida, de lo que no hago, no de lo que hago, porque yo creo que todos los trenes en la vida hay que cogerlos. Después, si nos tenemos que bajar en la primera estación, nos bajamos, o en la quinta, ya veremos según nos vaya en el viaje, pero yo creo que es mucho más triste quedarte con los proyectos que no has hecho o con las experiencias que no has vivido o con las relaciones incluso que no has querido afrontar por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que es mejor vivirlo todo con intensidad y después ya tendremos tiempo para decir, ay, fíjate, no debía haber hecho esto, pero lo hice. Entonces, bueno, pues al final los actores y las actrices pues tienen muchos momentos en sus carreras profesionales, unos más acertados, otros menos. No siempre se pueden hacer trabajos maravillosos, porque pensad que, bueno, igual que los escritores o los periodistas, vivimos de esto y los trabajos son alimenticios también. Entonces, no siempre puedes escoger un vehículo fabuloso, ¿no? Para que puedas seguir viviendo de tu trabajo. Entonces, a veces tienes que hacer, pues, cosas que te gustan menos o tratar reiteradamente determinados temas que también a veces te gustaría ampliar tu espectro, pero no siempre puede ser. Entonces, en el caso de determinados actores, de determinadas actrices, yo creo que no deben verlo así, ¿no? Que lo importante es la trayectoria al final, que son muchas cosas, buenas, malas, regulares, y que ese periodo está lleno de grandes trabajos. Solamente pensad en El espíritu de la colmena de Víctor Erice, Wow. Por que favor. yo creo que una de las mejores o la mejor película de la transición Esa española. fotografía, es que Esa es fotografía perfecta. extraordinaria, esa Ana Torrent, ¿verdad? Total. Que nos enamoró a todos siendo una niña prodigio total y que que a Cuervos también con Carlos Saura Por nos favor. vuelve a enamorar. Quiero decir que hay muchas películas que son una auténtica obra de arte, ¿no? Entonces, y que reflejan mucho de lo que era la España del momento, que es de lo que se trata. Estamos hablando de... ¿Qué ibas a decir, Martín? Que yo también creo que hay muchas. Todas esas, al fin y al cabo, son más o menos reconocidas. Sí. Por parte de la crítica y del público, no sé. Pero que luego hay muchas que están, o al menos para mí estaban, que yo no conocía de nada, ni nunca nadie me había hablado de ellas. La vida andaluza, por ejemplo. O, ¿cómo era esta de la Cantudo? Que hace piernas cruzadas. Piernas cruzadas, sí. A mí esas películas me parecen que... ¿Cómo nadie nunca me había hablado de ellas antes? Que luego, como dices tú, hay mucha cosa que no aporta absolutamente nada. Pero a mí, por ejemplo, La vida andaluza me parece una obra surrealista que no había visto nunca antes. Y la actuación de Bárbara me parece que está... La Lozana andaluza. Sí, creo que es así. La Lozana andaluza, sí. Bueno, aparte es un gran trabajo de Bárbara Rey, porque tiene muy buen trabajo como actriz y bueno, ya sabéis que en esto
como en casi todo, no siempre lo que es bueno se reconoce. O sea, hay muchas películas que han pasado bueno, pues al olvido, que no han tenido un gran reconocimiento, ni siquiera han tenido éxito en taquilla ni nada. Y después dices, pero bueno, ¿y esto por qué no ha tenido éxito? Porque al final el público es el que decide, es soberano, y entonces ellos deciden siempre lo que es éxito o lo que no lo es, ¿no? Entonces a veces no tienen un porqué claro que podamos analizar y decir, pero bueno, esta película que realmente es buena, que tiene todos los ingredientes, tiene una buena interpretación, tiene un buen guión, tiene un buen realizador, tiene una fotografía maravillosa, pero ¿por qué se ha quedado en el olvido? ¿Por qué nadie habla de ella? ¿Por qué? Pues porque es algo mágico. Es algo mágico, pero lo mismo pasa con los actores y las actrices, ¿lo veis? O sea, hay gente que con muy pocos trabajos es una estrella. Quiero decir, ¿por qué? Porque se produce eso que llamamos, que es pasar batería con el espectador, y la gente se queda enganchado de ese rostro, de esa cara, de ese lo que le pudo transmitir en ese momento, y a lo mejor con 2 o 3 trabajos pues ya es una superestrella. Y otra gente que ha hecho 80 películas y que son grandes actores, y realmente la gente casi no conoce ni su nombre. O sea, a lo mejor su rostro sí, pero su nombre no. Y otra gente, bueno, pues que siempre está ahí incombustible. Pensad en el caso de Marisol, ¿no? Que da igual los años que haga que no trabaja, para que la gente sepa en la calle prácticamente todo el mundo quién es, y para que siga siendo un icono de este país en mayor o menor medida. La gente elige a quién, cómo y cuándo, y eso verano, no hay mucho que hacer. Pero yo creo que en esto igual me pongo muy intenso, no sé. No. Hay un punto de misoginia. Sí. Porque estas mismas mujeres, retomo el ejemplo de Bárbara en la zona andaluza, que han llenado salas y que muchas películas han triunfado por ellas, por sus desnudos, por su interpretación, por lo que fueran. Sí. Lo mismo que lo aplauden para una cosa, para otra la niegan. Yo siempre hablo con él de por qué estas mujeres no tienen un Goya honorífico, y sin embargo los hombres de esta época sí. Bueno, pensad también que, vamos a ver, como tú bien decías, después se produce un fenómeno con las estrellas, que es el siguiente: el público, cuando tiene una estrella a la que adore y a la sigue independientemente de cuáles sean sus trabajos. Da igual que el trabajo sea bueno, malo o regular. Quieren ver a Bárbara Rey, o quieren ver a Marisol, o quieren ver a Rocío Dúrcal, o quieren ver a Carmen Sevilla o a Imperio Argentina. En cada momento, pues una, ¿no? Y ahora pasaría exactamente igual con alguien que le guste Mario Casas, por ejemplo, que va a ver sus películas independientemente de si es estupenda la película, fenomenal, pero van a ir a verla aunque no sea buena. Y entonces yo creo que en el caso, tú decías de Bárbara, yo creo que Bárbara es una actriz infravalorada. Quiero decir, me parece que tiene una gran capacidad interpretativa que ni siquiera ella misma yo creo que se ha valorado lo suficiente, porque de verdad que tiene una capacidad de interpretación importante, y ha hecho muchas películas y ha trabajado con muy buenos realizadores, pero yo creo que nadie todavía le ha sabido sacar todo lo que hubiera podido dar de sí. Y tampoco como presentadora, porque también podría ser una gran presentadora. Pero yo creo que al final el estereotipo de ser una mujer bella también marca mucho. Quiero decir, o sea, ya sabéis que en este país, como tú bien decías, hay mucho machismo de alguna manera. Entonces, si eres muy guapa, ya que seas muy buena actriz y que se te valora para determinar, hay muy poca gente que lo consigue, ¿no? Claro que tenemos fenómenos como Ana Belén, que desde que fue niña prodigio, que en esa faceta no triunfó, pero bueno, ahí fue su comienzo. Todo lo demás se convirtió en una estrella de la transición, y ha seguido durante décadas siendo número uno en la interpretación y en la música de una manera reiterativa, y la gente pues se ha convertido en una de esas intocables, ¿no? Pero claro, casos como el de Ana Belén hay poquísimos, porque vamos, es que se cuentan, ¿no? Y que haya tenido realmente oportunidades. Y aún siendo intocables como Ana Belén, sabéis que, por ejemplo, en los últimos años han sido pocas las interpretaciones que ha tenido en el cine Ana, y yo creo que le hubiera encantado, pero es igual que en los años 70, 80, incluso 90, pues ha tenido muchísimos vehículos cinematográficos. Ahora mismo, en España, como en otros países también, el problema, el hándicap de la edad para las actrices, pues es algo visible, y que
y que es una realidad, ¿no? O sea, es que, sobre todo si ha sido un sex symbol, bueno, aunque... Mucho peor. Claro, o sea, es que la gente tiene en sus retinas esa imagen, incluso los productores, los realizadores y todo, y quieren ver a esa persona de aquella forma, y no quieren verla de otra manera. Por ejemplo, si hablamos, que no la hemos mencionado hoy, y que también es merecedora porque en aquellos momentos era una superestrella, que es Agatha Lees, ¿no? Ay, sí. Entonces, Agatha Lees fue una actriz que consiguió además hacerse a sí misma, crecer con el paso de los años, convertirse en una buena intérprete, pero ahora hace mucho tiempo que no hace cosas. ¿Y por qué? Si está todavía en una edad que está fenomenal, que podría hacer muchos trabajos, pero es difícil. O sea, es difícil que haya buenos guiones para actrices y sobre todo actrices que en una determinada franja horaria, ¿no? Pensad también, por ejemplo, a ver, gente incluso que está guapísima todavía, Silvia Tortosa. Es la que iba a decir, sí. Silvia Tortosa, que en aquel momento no era de las estrellas más importantes, pero hacía muchas películas y bueno, pues realmente sigue siendo una mujer guapísima, ¿no? Con los años que tiene. Y sin embargo también nos cuesta mucho verla tuvo un pequeño papel trabajos. En Ar de Madrid, me parece, que hacía. Sí, pero son cosas Sí, muy puntuales. puntuales, pequeñas, y ha trabajado en series de televisión últimamente, pero poquito. ¿Y por qué sucede todo esto? La única que quizás de toda esa época, que fue una estrella en su momento, que ha sabido también, digamos que llevar su carrera bastante bien, también porque ha tenido unas circunstancias muy buenas a favor, fue Fiorella Faltoiano, ¿no? Fiorella Faltoiano, sabéis que Ni idea. con Asignatura Pendiente. Ah, bueno, García, claro. La protagonista de esta película, que fue vital en aquellos años, con José Luis García, pues consiguió convertirse en una estrella total. Y ella sí ha sabido pues ir haciendo trabajos que han merecido la pena, también porque su pareja ha sido Méndez Leite, que es una persona muy importante en esta profesión, y todo el estar en un determinado ambiente también ayuda mucho, ¿no? Y es que es una profesión además tan difícil. Y más en esos años. Y en esos años, de verdad que era muy complicado, primero, que no te manipularan, segundo, hacer trabajos que más o menos tuvieran una calidad, y después, porque también pensad, a ver, yo sobre esto he preguntado mucho en aquellos momentos, y la verdad es que poca gente me decía que no. A ver, la gente no le gusta hablar de esto de una manera explícita, pero es que había mucha manipulación por parte de los productores, por parte de los directores. La gente, bueno, tenía muchas propuestas deshonestas, que todo está muy bien, que te propongan lo que quieras siempre y cuando no te coarten con nada. O sea, creo que aquí todos somos... podemos hacer y decir lo que queramos siempre y cuando no tengamos una posición de poder, y entonces nos aprovechemos de esa posición de poder para conseguir algo. Si estamos de igual a igual, no pasa nada. Me puedes encantar y decir que quiero estar contigo, pero siempre y cuando estemos en el mismo punto, ¿no? Si tú dependes de mí para comer y yo me aprovecho de esa situación de poder y te exijo que te desnudes en mi despacho o algo más para hacer una película, entonces, y esto es algo que en aquella época se daba bastante a menudo, no solamente en mujeres, sino con hombres también, porque, bueno, pues también los hombres son oscuro objeto de deseo, no solamente las mujeres. De eso ¿no? también podríamos hablar, de las parejas de ellas. Las parejas de ellas. Las historias negras que hay por ahí. Total. Yo creo que tenemos que abrir el melón, luego pasemos a otras divas, pero esto lo hablaba con Martín, y es verdad que nosotros tenemos la esperanza que por lo menos dentro de muchos años, ojalá fuese ahora, Bárbara sea reivindicada como posiblemente una estrella de manera íntegra. O sea, nadie ha tenido la historia de esta señora, nadie ha sabido llevarlo mejor que ella, y nadie ha sabido aceptar mejor su papel. O sea, simplemente pensando en, por ejemplo, ella en La Escopeta Nacional, ¿no? Sí. Como una película en la que, de cierta manera, no era todo el tema de Ozores que estamos viendo en esa época. Supuesto. Se le pide hacer de ella, de lo que era ella, de una actriz súper guapa que buscaba el éxito a través, bueno, pues José Luis López Vázquez, que la secuestra y tal. O sea, y luego encima es esto, su romance con el rey. También Total. hacía solo de vedette. Y sin ningún tipo de vergüenza. O sea, el día que sea reivindicada como
Lo que pasa La es que gran yo creo artista. que el tema de Bárbara Rey, hay una cosa que Bárbara ha jugado mucho, me parece a mí, y esto ya salirnos un poco del tema cinematográfico, pero bueno, vamos a hacer aquí Para esos una temas. excepción, ¿no? Pero yo creo que Bárbara ha jugado con el mundo del corazón mucho, Sí. ¿no? Y entonces, claro, cuando juegas con el mundo del corazón mucho y vives también en parte de él, claro, pues eso te resta mucho de reconocimiento profesional, ¿no? Porque, a ver, es un dinero fácil y, bueno, jugoso, y cuando lo necesitas, pues a lo mejor pues puedes recurrir a él, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Bárbara le ha perjudicado profundamente, porque han sido muchísimas las ocasiones, no una ocasión, ni dos, ni tres puntuales, sino que en los últimos años, lleva prácticamente 15 o 20 años, aunque ha hecho cosas en todo este tramo, ¿no? Pero a nivel teatral y a nivel televisivo, pero ha hecho tantísimas intervenciones en el mundo rosa y con las exclusivas en revistas y con todo, que claro, la gente ya, y sobre todo de algunas generaciones, la tuya, por ejemplo, pues es que sobre todo habéis visto a Bárbara en programas de corazón, En realities. en revistas, en todo, y claro, eso va en detrimento de lo que significa Bárbara Rey como actriz, ¿no? Y es que eso, claro, es que eso resta mucho a la hora, como tú decías, de un reconocimiento, de un premio. Es que la gente quiere una trayectoria coherente a muchos niveles, y aunque es que Bárbara sería merecedora de mucho, pero es que yo creo que no ha cuidado en los últimos años este tipo de cosas. Quizás porque a lo mejor se haya visto obligada. No digo que no. Yo a Bárbara le tengo un gran cariño. Siempre ha sido encantadora conmigo, de verdad. La quiero mucho. Y además hemos tenido amigos muy importantes para los dos, como es Luis Sanz, que ella era muy amiga de Luis Sanz y yo también. Y entonces no solamente nos tenemos un cariño, yo creo que mutuo, sino que hemos convivido con personas que han sido muy importantes en nuestras vidas. Pero yo creo que Bárbara, todo esto ha hecho que determinados directores pues no hayan querido contar con ella, ¿sabes? Sí, Porque, determinados lados de la crítica. claro, pero es que no lo veis, como Bárbara Rey no está en ninguna serie de televisión, porque con el juego que da Bárbara, con lo bien que lo hace, o sea, ¿cuántas series no hay de todo tipo, de época? Es que no veis a Bárbara Rey en ningún papel, por favor, quiero decir, o sea, es que son cosas como raras, ¿no? Entonces yo creo que ese hándicap le ha jugado en contra, y tampoco ella, yo creo que no se lo ha tomado en serio, ¿no? Ha cogido un poco muy bien las cosas como le han venido, las ha barajado lo mejor que ha sabido, pero que tampoco ha tenido, yo creo, una línea de lo que quería hacer de verdad, y no se ha salido de ahí. Hizo de todo. O sea, hizo hasta circo, quiero decir. ¿Sabes? Entonces ella ha hecho un poquito como han venido las cosas a su mano y las ha desenvuelto así, ¿no? ¿Tú qué opinas, Martín? Que creo que todo esto es razón, pero aunque Bárbara tenga parte de responsabilidad, yo creo que es que también la institución y la crítica a veces es un poco casposa. Y quiero decir que Bárbara haya hecho ciertos circos televisivos, que los ha hecho, no resta todo lo bueno que ha hecho también. Por supuesto. Te doy la razón. Pero sí, yo creo que podría haberlo hecho de otra manera. Pero sabéis además que después, mira, estas carreras son súper crueles. Porque aquí te suben al podium del éxito y después caída libre a los infiernos. Pensad en el caso de Nadiuska, ¿no? Claro. Ayer mismo. Nadiuska, pues imaginaros, un mito erótico total, que consiguió tantísimo éxito, tantísimas películas, tantísimas portadas de revistas, de medios de comunicación, de todo. Y al final dicen, bueno, es que, a ver, Nadiuska al final se descentró, tuvo un problema psicológico, sí, pero ¿por qué lo tuvo? Porque a lo mejor fue fue tan abrumador todo lo que tuvo que vivir, que no estuvo bien asesorada, y ella no tuvo capacidad para asimilarlo, y acabó como acabó, ¿no? Pero es que realmente, al final, en todo esto y en el fenómeno de las estrellas de la transición y del destape se produce mucho también, como en otros casos, pues es el tema de los juguetes rotos y del olvido y de que esta profesión es así, que te encumbra y después se olvida de ti. Y imaginaros lo que es pasar de ser una estrella a estar en el ostracismo más absoluto, ¿no? O sea, es que eso es una cosa
terrible que solamente se puede vivir en primera persona y que hay que saber realmente lo que se siente cuando lo estás viviendo de esa forma, ¿no? O sea, es que es muy, muy, muy complicado, ¿no? O sea, yo a veces repaso gente que ha sido tan importante en aquellos momentos, independientemente de su mejor o peor calidad como actriz, pero que eran gente importante. Pensar, por ejemplo, en Mirta Miller, que hizo muchísimas películas en el momento, una modelo que hizo muchas películas y películas importantes, algunas. ¿Y cuántos años hace que no trabaja Mirta Miller? Quiero decir, es una señora que tiene 70 años, no tiene 90, quiero decir. Entonces, ¿y que cuántos años lleva sin trabajar, sin hacer, ya no digo más, una colaboración en una serie? Nadie cuenta con estas personas. Es que es terrible. O sea, es que realmente en España, yo creo que a diferencia de otros países, no cuidamos a nuestros mitos, no cuidamos ni siquiera a nuestros profesionales y la gente se olvida enseguida. En otros países no. En Francia, por ejemplo, e incluso en Inglaterra, adoran a sus ídolos y los cuidan hasta el final, independientemente de sus excentricidades, de sus trayectorias, todos los tienen ahí, ¿no? O sea, se muere Johnny Halliday y se paraliza el país. Aquí no. Total. Aquí... Si yo comparo Liz Taylor en Inglaterra o Sara Montiel en España, no tiene nada que ver, ¿no? No, pues ya veis, cuando se murió Sara Montiel, realmente yo creo que no estuvo a la altura su despedida de lo que significó Sara Montiel para España, ¿no? Pero a Total. ningún nivel. O sea, es que ni a nivel del Ministerio de Cultura, ni a nivel de nada, o sea, de la Academia de Cine, ni de nada. O sea, yo creo que se hizo lo mínimo de lo mínimo bajo mi punto de vista. Y no es porque yo la quisiera mucho y tuviera una gran relación con ella, sino porque realmente es que Sara Montiel fue una estrella vital para este país y que ha paseado el nombre de España por el mundo entero con una gran categoría. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que desaparecen y la gente como que aquí no se acuerda de nada. O sea, es que somos muy desagradecidos. Entonces yo creo que eso es un error. Y en esta época de la que estamos hablando hoy, la época del destape, que hubo esa, digamos, como una eclosión de estrellas, ¿no? De que de repente reaparecen y ¿qué es lo que pasa con ellas? Pues que muchas pasan al ostracismo más absoluto, las encumbran y después, pues... ya no están. Hay supervivientes como una Susana Estrada, por ejemplo, pero porque era gente tan rompedora en su momento que se salía de todo, digamos, de cualquier tipo de registro, porque Susana, aparte de ser actriz, pues era una mujer que no le importaba absolutamente nada, ¿no? Ella era muy consciente de lo que hacía. Era muy consciente sí. Y sobre todo no tenía bandera, quiero decir, que le daba absolutamente igual, a pesar de haber estudiado en las Ursulinas, que había estudiado en un colegio de monjas toda su vida, con lo cual llama todavía más la atención, ¿no? Que pudiera hacer todos esos espectáculos tan explícitos y de que bueno, pues que haya pasado también a la historia de la transición, pues como una mujer absolutamente rompedora. Pero pensad que, por ejemplo, en el caso de Susana Estrada, los primeros que la criticaban era la gente de la profesión. O sea, fue muy, muy criticada por los actores, por las actrices, por los directores, porque decían, no, es que lo enseña todo y a unos niveles increíbles y entonces eso no se puede consentir y esto es una barbaridad y todo. Y al final, bueno, pues Susana, ahí está, ¿no? Es un mito de la transición y sobre todo yo creo que ella ha asumido perfectamente lo que pudo significar y lo que pudo hacer en unos determinados momentos. Hizo lo que quería por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Pero aún así ella, una vez se acabó todo ese tipo de cine y de espectáculos, tampoco ha hecho mucho más, ¿no? No, pero lo que pasa es que, bueno, ella ha sido una mujer que yo creo que ha sabido... Alejarse a tiempo. Alejarse a tiempo y cuidar mucho su economía, y es una persona muy previsora, pero que sí que es también una pena que no hayan contado con ella para otras cosas, porque Susana también es una mujer válida, ¿no? Pero de verdad que el profundo desagradecimiento de este país, lo siento, Total. pero lo tenemos que decir con mayúsculas, es muy grande. Vamos a abrir este molón más profundo porque yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, esto es muy fuerte, o sea, campeón en una película que fue súper premiada en el Festival de Berlín, mitiquísima de la historia, y es a Berta Socuollamos, por favor, en el protagonismo de Deprisa,
Sí. Y nadie le hizo una entrevista nunca, nadie le vuelve a llamar para nada y esta mujer morirá olvidada si ni siquiera nos hemos enterado de que ella siga viva. Sí, Es sí, una sí, cosa sí. muy fuerte. ¿Quién son para vosotros las personas que más injusticia de olvido, hablamos de olvido porque luego vamos a sacar otros nombres, se han hecho en este país? Bueno, a ver, quedarme con unos... En primer lugar, no me gusta porque es como si subrayaras todavía lo negativo, ¿no? No me gusta decir, esta persona la han tratado fatal y ha sido la peor. No, porque aparte yo creo que a nadie, ni siquiera en el recuerdo, aunque no viva, no le gustaría, ¿no? Pero yo creo que al final de lo que se trata es que en España vivimos mucho el fenómeno, y yo creo que en los últimos tiempos todavía mucho más por la globalización y por todo el fenómeno de la inmediatez, ¿no? Todo es inmediato, todo es muy famoso de pronto y enseguida es el olvido total. Y yo creo que ya en esa época, aunque está tan alejada de nuestro momento actual, pero yo creo que ya se empezaba así, ¿no? Eran productos de consumo fácil y rápido. Y entonces, bueno, pues la gente pasaba de estar en el escaparate total a no estarlo, y de gente que era muy famosa y muy guapa. Mira, hablamos antes de Susana Estrada, también su prima Blanca Estrada, que no sé si os recordaréis, que era guapísima, era una belleza, pues pasó totalmente al ostracismo, ¿no? Entonces hay gente que realmente le ha costado mucho estar ahí. Grandes actrices que también eran estrellas del momento, como Paca Gabaldón, que no sé si... Mari Francis, empezó como Mari Francis en el cine, y después fue Paca Gabaldón, y es una gran actriz. La conoceréis a lo mejor porque los trabajos que hizo en los 90 de televisión fueron muy famosos, como el Súper, ¿os recordáis? Era la protagonista del Súper, porque la gente se ha quedado con esos trabajos televisivos. Pero son actrices buenísimas que salieron de incluso de antes de ese momento, pero que fueron estrellas de la transición, y que realmente les sigue costando mucho trabajar en este momento, ¿no? Y a la gente le da igual si has hecho 50 películas de protagonista o si has trabajado con unos realizadores fabulosos o si... O sea, es que lo de este país es increíble, ¿no? Fuerte. A mí me da mucha pena. Además, después también hay que pensar, ¿no? Que el cine ama la belleza y la juventud. Y lo que le encanta es descubrir rostros jóvenes. Y cuando dejan de ser jóvenes y dejan de ser bellos, pues la verdad es que ya no interesan tanto, ¿no? Pensad en el caso de Amparo Muñoz. Ay, sí. Claro. Una mujer bellísima, pero no solamente bellísima, sino con un talento muy importante. A nivel interpretativo ha dejado muchas películas importantes. Cuando digo muchas, son muchas. Sin embargo, no se la tiene tan en cuenta. Ahora hace poquito se cumplían 10 años de su desaparición. ¿Y cuántos semanarios, cuántos periódicos? Ha sido algo residual, pero nadie, aparte de que haya sido nuestra única Miss Universo, pero es que lo importante de Amparo no solamente su belleza, sino son los trabajos que ha dejado. Solamente su trabajo en familia, o en Mamá cumple 100 años, son maravillosos. Entonces, o sea, y la gente... Ni siquiera se acuerda de verdad de Amparo Muñoz como se van a acordar de otras personas. Decidme, porque era una mujer que más guapa no se podía ser, y además es que era una mujer emblemática en su momento, un punto de referencia, una mujer rompedora que renunció a estar en la cima del mundo porque se veía presionada y que dijo, no me interesa nada, es que pensarlo, en el momento, no me interesa nada el título de Miss Universo, me vuelvo a España. A los 6 meses abandonó el título, se volvió a su país para hacer cine, que era lo que quería. Quiero decir, y también la gente olvida todo, o sea, es que no cuida. A mí me da mucha pena. Total. Entonces, pero bueno, para eso están también las nuevas generaciones y todo, para que haya gente reivindicativa
y que trate de estar rescatando ahí, de hacer un poquito de memoria histórica, que es tan importante. Claro, que se hagan cuenta en Flixolé. Claro, que no sea solamente la memoria histórica para algo político, ¿verdad? Que siempre parece que cuando hablamos de memoria histórica solamente hacemos referencia a la guerra civil y a lo que fueron los ganadores y los perdedores de una época tristísima, pero que la memoria histórica también es para lo artístico. Es que es una vergüenza. O sea, yo pienso ahora en los Goya, me hacía mucha gracia porque se reivindicó mucho el discurso feminista y creo que hay 200 académicos, si no me equivoco. Pues literalmente creo que las conté eran 9 mujeres. O sea, una cosa como muy fuerte. Y luego encima esto que hablabas de los homenajes y todo esto, o sea, se cumplen 100 años del nacimiento de Berlanga y hacemos esta sinvergonzonería brutal de poner al señor ¿cómo se llama? Carlos Latre, Ay, sí. por favor, haciendo de Pepe. Es que de verdad... Es un poquito triste, es que es por no emplear otro calificativo. Y además, pensad que a mí, mira, yo siempre, yo la verdad es que con la academia pues tengo muy buena relación y trabajo bastante con ellos, pero aún así no me gustan muchas de sus dinámicas y yo siempre lo digo porque a mí me parece tremendo que en una fiesta del cine español, por ejemplo, pues no haya actores y actrices de siempre en la alfombra roja. Vamos a ver, o sea, solamente cuentan con la gente del momento, con los nominados, con la gente que tiene éxitos. Y vamos a ver, o sea, yo creo que hay muchos actores, muchas actrices de este país Que inviten a la Cantudo. que pues no ha estado nunca invitada. lo digo. O sea, me parece tremendo. O sea, que haya gente que ha hecho muchas cosas por nuestro cine y que no haya estado nunca invitada o invitado a una alfombra roja. Me parece terrible. Y es más, que cuando lo están, y no quiero decir nombres porque no quiero estar ahí, les hacen pasar por la puerta B y no pueden hacer la alfombra roja. Esta es la realidad, ¿eh? Gente que ha hecho 50 películas y no les dejan posar delante de los fotógrafos. Esto es terrible. O sea, pero imaginaros cómo es esto. O sea, es que es algo, a mí me parece de verdad tan triste, tan lamentable, tan... Imaginaros cómo se puede sentir esas personas Pues claro. que han llenado de verdad las salas de cine y que no puedan desfilar en una alfombra roja del cine español. ¿Vosotros pensáis que pasa en muchos sitios? Es que España siempre ha sido un poco el quiero y no puedo en el cine. ¿Sabes? Y yo creo que se le echó un poco la culpa, a lo mejor esto es un poco fuerte. Pero la señora Pilar Miró, maravillosa, por supuesto, o sea, Gary Cooper, que estás en los cielos, El crimen de Cuenca, todos estos títulos. Pero cuando hace esta cosa como de la necesidad de la intelectualidad, o sea, con su ley y todo esto, yo creo que se le dio una patada. Por ejemplo, ahora mismo recordando la gala de los Goya, yo lo siento, pero me pareció muy sinvergüenza esta cosa como de ayuda humanitaria, como si fuese a hacer carreteras en Botswana, de un montón de famosos diciendo yo apoyo el cine español en inglés, o sea, es como de verdad. Y los franceses hacen su festival y les suda 3 cojones Hollywood porque saben que tiene un cine de calidad, que lo reivindica, que es una fiesta de verdad, y aquí es como una cosa para ver el Porque nos vestido. da pudor todo lo que tenga que ver Total. con nosotros. Aquí a la gente le da pudor casi todo. Creo que hay muchos complejos porque, claro, es cierto que en España todavía no hay una industria cinematográfica, no hay el dinero suficiente como para todo esto, aunque a veces parezca que, pero no hay. O sea, a veces queremos, ¿no?, imaginarnos como si fuéramos, pero desgraciadamente no somos. Pero lo peor de eso no es que no haya dinero, sino que a veces lo que falta es cariño, es recuerdo y es poner a las personas en el sitio que les corresponde. Entonces, yo creo que me parece terrible que una academia de cine le ponga problemas a gente que ha sido estrellas de este país para que asistan a la gala del cine español. ¿Pero cómo puede ser? Pero es que da igual que sean académicos o que no lo sean. Son personas que han demostrado una gran trayectoria a nivel artístico y que son merecedoras de estar ahí. Pero no solamente de estar ahí, sino de estar ahí en un sitio de honor. Tú no puedes colocar a Analia Gadé en una segunda planta olvidada, no sé. Pero ¿esto qué es? Qué vergüenza. O sea, es que eso es vergonzoso. Entonces, y eso es lo que pasa en este país, ¿no? Entonces yo en eso estoy absolutamente en contra y creo que hay que hacer una labor reivindicativa muy importante. Mira, antes hablábamos, por ejemplo, de Los placeres ocultos y de Simón Andreu. Simón Andreu es un
actor que ha tenido una trayectoria brutal, no solamente en este país, sino en muchos países, porque ha hecho muchas coproducciones y muchas producciones para el extranjero, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y yo creo que aquí hoy en día nadie conoce a Simón Andreu. No cuentan para nada con él. Es que no lo ves en una entrevista en una televisión. Es que no. Y es una persona que sigue en activo, fuera. Pero quiero decir, o sea, es que no cuentan con personas con esa trayectoria. Manuel de Blas, que era un actor muy importante en aquellos momentos y que lo ha seguido siendo, y además ha tenido una trayectoria importantísima en el teatro. Nadie sabe cuál es su trayectoria en la sociedad. No se le reconoce de la manera adecuada. O sea, cuesta mucho, ¿no? Que la gente pues se le dé el puesto que se merece. Porque además lo que tú antes decías de Bárbara Rey, ¿no? No solamente le pasa a ellas, les pasa a ellos claro, también. sí, sí. Piensa en el caso, por ejemplo, de Máximo Valverde. Uy, total. Máximo Valverde ha sido un galán guapísimo de nuestro cine, que también tuvo el problema de ser doblado en muchas películas, con una fotogenia impresionante. Ha hecho películas importantes, muy importantes, como Españolas en París. Ha trabajado con las grandes estrellas del momento, con Rocío Dúrcal, con Rocío Jurado. Bueno, hizo muchas películas en su momento. Muchas, son más de 30. La gente no la ha vuelto a llamar para hacer nada en el cine. Él sigue haciendo teatro, que es de lo que vive, pero pensad, ¿y en qué serie de televisión se cuenta con Máximo Valverde? Total. ¿Y en qué película se cuenta con Máximo Valverde? Y es una persona por todos conocida, y aún a día de hoy la gente, pues sobre todo, digamos que mayores de 40 años, todo el mundo sabe quién es Máximo Valverde, ¿no? Pero no cuentan con él para nada. Y yo os puedo garantizar que es un actor que cumple y que puede hacer un papel perfectamente bien de lo que sea. Y es un señor que, a pesar de tener sus años, se sigue conservando maravillosamente bien. Pero no interesa. O sea, la gente es que olvida. No solamente es el caso de las mujeres, es que en los hombres también. O sea, aquí es, te uso y te olvido. Ahora eres guapísima, ahora eres guapísimo, ahora aportas y ahora adiós. Y que no hay cine de culto tampoco, ¿no? O sea, es una cosa... Es que cuesta mucho, porque yo creo que, a ver, el cine de culto y todo esto que hablamos, es que en España los fenómenos fan, por decirlo de alguna manera, son muy reducidos. Y al final, lo que ensalza a un actor, a un director, a un escritor, todo, son el fenómeno fan que tengan a su alrededor. Al final, eres parte de lo que la gente quiera que sea. Si la gente te sigue, si la gente te reivindica, si la gente... Entonces, tienes opción a seguir viviendo. O sea, eso, al final es el público, ¿no? Y aquí hay muy poquito, ¿no? O sea, hay sí en algunos fenómenos, como antes hablábamos, el de Marisol o tal, pero aún así son... Y parece como si diera incluso como un cierto pudor, ¿no? Sí. Ser del club de fans de... o ser... Parece como si fuera algo... Aún es atrevido. Algo malo, ¿no? Es que dices, estás en un club de fans y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Que esto es algo tremendo, ¿no? Porque en este país es así. Reivindicar lo nuestro... parece como si fuera algo friki, ¿sabes? Algo denostado, algo que dices, pero ¿cómo puede ser esto si realmente lo único que estamos es ensalzar la figura de una persona, ¿no? Con un trabajo determinado. Pero en España pasa mucho. Entonces, mientras no haya, la gente no tenga esa memoria histórica, no reivindique, no se agrupe, y no, pues seguiremos en la misma. Porque al final... si la gente no requiere personajes, trabajos, cosas, es que no va a haber nada. Total. Todo depende del público, de lo que la gente quiera, ¿sabes? Entonces, si la gente no está cuando tiene que estar, pues es así. Hay un tema que todavía no hemos sacado. Martín dijo una frase que posiblemente nos la piden por decirla, y me encantó porque tiene mucha razón. Y fue hablando sobre el cine de destape y decía, sí, a mí Britney Spears no me parece ningún juguete roto. Y es verdad, tú la ves a esta mujer con esta historia terrible, por supuesto, pero está súper feliz haciendo sus coreografías de Bruce Springsteen en su casa encerrada. Pero hay una persona que la pagó bastante por toda aquella época,
y es Sandra Mozarowski, por favor, eterna. Por favor, vamos a hablar de ella y vamos a abrir el melón de la teoría con Juan Carlos de Borbón. ¿Y qué le pasó a esta señora? Porque tenía 18 años. Bueno, señora, niña. Una niña, no de señora no, porque era una adolescente, ¿no? Bueno, a ver, es que yo creo que hay tanto misterio en el caso de Sandra Mozarowski, ¿no? Y de una carrera fulgurante, porque hizo bastantes cosas y sobre todo... Ella que empezó con 16 años. Con menos. Ella empezó de niña total. Y entonces ella consiguió en muy poco tiempo acaparar el foco de atención y no solamente con sus trabajos, sino tener pues a todos los medios detrás de ella, porque era bellísima, ¿no? O sea, una mujer con una fotogenia preciosa. Y después, claro, hay muchos mitos, ¿no? De qué pasó con Sandra, si se cayó por el balcón, si fue un suicidio, si qué fue, si... Lo que podemos decir es que algo extraño tuvo que pasar. Porque a mí me parece tan raro estar regando unas plantas y caerte por un balcón, y además que estés embarazada, y además que, no sé, suena como raro, ¿no? No sabemos, pero suena como muy, muy raro. De cualquier forma, una desgracia con mayúsculas, que una niña tan preciosa, con talento, y que podía haber hecho tantas cosas en nuestro cine y en su vida y en todo, que haya fallecido con esa edad, siendo una niña. O sea, me parece terrorífico. Ha estado mucho tiempo olvidada. Ahora han vuelto de alguna manera a sacar el tema de Sandra Mozarowski en algunos medios, sobre todo por, bueno, pues la supuesta relación que pudo haber tenido con el rey de España, ¿o no? Y también porque a veces se aprovecha todo, ¿no? Para de repente, bueno, ahora también hablamos de esto y de lo otro porque conviene, ¿no? De cualquier forma, no podemos saber qué es lo que pasó ahora, que ha sido un juguete roto, una vida truncada. A mí me parece que por razones oscurantistas, sí, yo diría que sí, yo no lo veo claro, no lo entiendo muy bien, y me parece que dejar solamente al azar y a una situación que se produjo de una manera casual me parece algo muy fácil, ¿no? Es decir, no, fue un accidente, simplemente es algo muy sencillo para decir, bueno, fue así y ya está, ¿no? Porque conviene eso, a veces es estupendo, ¿no? Es decir, que las cosas son como son y no podían haber sido de otra forma. Sí, de hecho el titular de la prensa era... Qué fuerte, por favor. A ella le encantaba estar en su balcón. Es que es como, tú te puedes creer que se muere esta chica con 18 años y esa es una foto de ella regando una planta. Sí. Es como le gustaba, es que es una vergüenza. Y España ha pasado siempre con sus estrellas, ¿no? Como que siempre está el tema Marilyn Monroe fuera y todo esto, pero por ejemplo, se dice que el Pirri, mitiquísimo del cine kinky, fue asesinado y eso no se investigó nunca. Bueno, hay muchas cosas que no se han investigado porque no conviene investigarlas, ¿no? Eso, tenerlo muy claro. Y además es que después, si os dais cuenta, en la vida también, a la gente como que le gusta poner de repente una leyenda sobre algo, y no, es así, vamos a pensar que fue algo místico, ¿eh? El fallecimiento de esta persona de esta manera y tal, y todo, al final, como a nadie le importa nada, desgraciadamente, nada más que al que fallece y a la gente muy, muy, muy cercana, pues la gente lo deja ahí y ya queda todo como con una aureola más o menos dorada y ya está, ¿no? Porque al final, en este país también somos muy frívolos. Entonces, nos gusta, amamos, olvidamos, al día siguiente primero estamos llorando y al día siguiente ya no nos acordamos de nada, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene la capacidad para ser profundo, ni para comprender, ni para entender, ni para reivindicar lo que realmente merece la pena, ¿no? Pero es que yo creo que tampoco hace falta serlo. Quiero decir, yo lo veo simplemente como un cine, a veces sí que tiene más profundidad que otra, pero divertido y ya está, que tampoco hay que intelectualizarlo constantemente. Sí, pero como eso decía, yo vi una entrevista de Berly Berten, no, lo que te dije antes, un debate de Hermida, que estaban en un lado, creo que era Lina Morgan, Concha Velasco y alguien más, defendiendo el desnudo, más o menos. Y el otro creo que estaba Berly Berten, Susana Estrada y La Cantudo defendiendo el desnudo, porque sí, La Cantudo un poco menos. Ella iba más por el desnudo justificado.
Y Abel Libertad decía que no, que por qué no, salir desnuda si le gustaba y a la gente le gusta ver desnudos, ¿por qué no? Sin ninguna razón más. Y creo que a veces, pues, cometemos el error de querer justificarlo y intelectualizarlo y que solo el cine es válido si es intelectual. Pues no, el cine también es entretenimiento y ya está. Total. Sí, claro, hay que verlo también como lo que puede ser en un determinado momento. No solamente tienen que ser grandes vehículos cinematográficos ni obras para la historia del cine ni nada, simplemente a veces pues el cine también tiene que ser un producto de consumo que nos satisfaga y que bueno, que nos provoque un rato de evasión sin más, ¿no? Porque, vamos a ver, eso también es válido y no solamente es válido, sino que forma parte de la historia de un país. Evidentemente, Marisol fue un fenómeno sociológico y sus primeras películas no creo que tuvieran ningún afán de ser ninguna película de autor, como comprenderéis, ¿no? Pero eso no significa que no hayan sido importantísimas para un momento social y que ya no haya sido un icono que además haya traspasado todo tipo de fronteras, ¿no? Entonces, por supuesto que en esa época también hay productos de consumo que pueden ser válidos, pero lo más importante de todo, como tú bien decías, es algo que en España nos cuesta a veces saber, y esto lo digo un poco en contra de mí, porque a la gente no le gusta escuchar estas cosas, ¿no? Pero es que hay que tener criterio. Entonces, lo importante no es que consumamos productos de consumo de baja calidad, sino que sepamos lo que son. Y que sepamos discernir lo que merece la pena y lo que no merece la pena. Y podemos ver una película porque sale una chica guapísima o un chico guapísimo que nos encante y decimos, sí, lo que quiero es ver a esta señora o a este señor que son estupendos y que me encantan. Y ya está. Pero lo que tenemos que saber lo que es una buena interpretación y tenemos que saber lo que es un buen director y por qué lo es y por qué no lo es. Pero bueno, eso forma parte de lo que es la cultura que puede tener una persona, y una cultura no se adquiere en un momento. Una cultura es al final el pozo que deja todas las cosas que aprendes y vas olvidando, porque no hace falta ni siquiera tener una gran memoria, simplemente hace falta haber vivido y haber leído y haber disfrutado de muchas cosas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene una gran memoria, pero eso no significa que no pueda tener una gran cultura, porque incluso la puede tener sin saber que la tiene. ¿Por qué? Porque el pozo, eso es la cultura, ¿no? Lo que deja al final en tu alma, tu mirada, como decía Goitisolo, la distancia limpia la mirada, ¿no? Y entonces al final, cuando eres capaz de distanciarte de las cosas y verlas desde otra perspectiva, pues es cuando te das cuenta de lo que has aprendido o de lo que no has aprendido, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante. Tengo dos preguntas antes de terminar. Las que quieras. Y es que el cine de Destape mola un montón porque es serie B total, o sea, es impresionante que se reivindique tanto y sea tan de culto, pues eso, de Rocky Horror Picture Show, todo ese tipo de películas, sí. Abela Lugosi haciendo de marciano, o sea, que es una maravilla. Pero en España había cosas muy surrealistas, no por el hecho solo del bajo presupuesto, sino de películas que ya combinaban esa cosa del desnudo gratuito, sino que tiene una historia loca. Recuerdo que Martín me recomendó una película en la que sale Agatha Liz y las vampiresas. Las locas vampiresas. Bueno, esa película... Las alegres vampiresas. Que sale Agatha Liz de repente desnuda por el castillo, o sea, una maravilla. Y quería preguntaros para vosotros cuáles son las películas más raras, más estúpidas del Destape, que digas, es que esto no hay manera de comerse. Bueno, a mí, mira, es que la que has dicho, la verdad es que todo lo que sea mezclar terror y Destape ha sido, de verdad, que si haces un listado, de verdad que es impresionante, ¿no? Todo lo que puedes ver ahí. Yo creo que además es para estudiar y para revisitar constantemente, porque aquí no se sabe lo que puedes encontrar, incluso a veces, ¿no? Con cosas que se te pueden pasar desapercibidas. Pero mira, yo creo que al final no, lo que más importa no son las rarezas, sino es el conjunto, ¿no? Y yo creo que al final en todo el fenómeno de la transición y del Destape hay tanto que se ha hecho, que es que el conjunto es tan rico y tan válido, de verdad, con lo bueno, con lo buenísimo, con lo menos bueno y con lo patético, que de verdad es un lujo.
O sea, es que el cine de la transición de este país, fijaros, que la gente tiene como ese rótulo de decir, bueno, es que era una época en la que solamente aparecían señoras Tías buenas. desnudas en la pantalla a diestro y siniestro y que estaban cocinando y ya se les caía el delantal y allí se quedaban, ¿no? Que también hay. Pero es que hay de todo, lo que quieras y más. Busca y encontrarás. O sea que yo de verdad les invito a todos los oyentes que le dediquen un poco de tiempo a ver rarezas, porque además incluso se van a divertir y a veces incluso se van a sorprender de ver actores y actrices que admiran, pues absolutamente desnudos, y a veces, bueno, pues dices, mira qué bien, cómo era esta persona de maravillosa cuando tenía 25 años. No, quiero decir que hay de verdad de todo mucho y es un arca que yo creo que merece muchos estudios y que realmente las cosas no se juzguen a la ligera, así por encima, ¿sabes? Tú, Martín, ¿cuál es lo más surrealista Yo, que desde nos luego, ofreces? las alegres vampiresas de no me acuerdo bien cómo era. A mí me pareció eso. Yo empecé porque vi que era de la Cantudo. Y me hizo gracia porque vi que ya no salía en cartel. Es que yo con la Cantudo tengo mucho imaginario. Vi que ya no salía en el cartel y dije, uy, seguro que no le gustó nada no ser cabeza de cartel. Bueno, la vi y es que eso me parecía. La escena del hombre lobo que sale la luna, se convierte, se deja de convertir, va a aparecer. Luego planos larguísimos de Agatha Christie corriendo desnuda, que parece que la película es una excusa para verla ya desnuda todo el rato. La escena en la que se muere el padre del hombre lobo, me parece. Sí. Eso es maravillosa, cómo actúa el señor muriéndose, que de repente dice, que luego acaban todos cantando en un tablao, con la Cantudo bailando encima. Me pareció una maravilla. Surrealista. Hay mucho surrealismo también en aquella época. Luego, la Lozana Andaluza me parece una obra de arte así con mayúsculas, piernas cruzadas también. Aparte, la Cantudo interpreta a dos mujeres en la misma película y canta, ¿cómo se llama esta canción? La Pulga, que es una gran interpretación. ¿A ti te gusta mucho María José Cantudo, no? Es que me hace mucha gracia, tengo mucho imaginario de ella. Out of the record tenemos que hablar un montón de cosas. ¿Por qué te gusta tanto María José Cantudo? Yo públicamente nunca voy a hablar mal de ella, pues yo la reivindico. No, pero ¿por qué te gusta porque yo tanto? creo que la Cantudo representa muy bien. A ellas yo creo que se les exigía mucho. Esto lo veo yo desde fuera, ¿eh? Y yo creo que la Cantudo tenía esa cosa de quiero ser la más guapa, más que tú y hacer más pelis que tú. Luego también sintiendo ya complejo de que ella no enseñaba, ya no hacía desnudos, ella no tal. Y la veo un poco como, no voy a decir víctima, pero sí que representa eso, como esa exigencia que se les daba a las mujeres, que ella misma se exigía a sí misma a raíz de eso. No sé si estoy en lo cierto o no, pero a mí es lo que me da un poco ella. Que al final la acaba haciendo eso, hasta renegar de lo que ha hecho y de sí misma, y de igual pensarse más no, pero que es distinta a lo que realmente es. Out of the record tenemos que hablar bien. un montón de cosas, que yo tengo muchas preguntas que hacerte, José. Entonces, como este es un programa muy generacional, yo creo que la gente yo creo que no se ocurrirá ni un título de las películas, ni siquiera de Ozores o algo así. Entonces tengo que preguntaros a vosotros, expertos y amantes del género del destape, que nos deis cada uno 5 títulos de películas del destape, que si las recomiendas a la gente las vais a enganchar. Bueno, pues mira, yo de verdad que les invitaría a que revisitaran a Eloy de la Iglesia. Yo creo que de verdad que tiene una filmografía absolutamente impactante, de verdad. O sea, creo que no es un título, no es decir, Los placeres ocultos, hasta películas tan fuertes como La criatura, ¿no? No sé si Por favor. No sé si la recordáis, en la que Ana Belén se tira un perro. ¿Sabes? Con que la zoofilia pasa a ser la protagonista, ¿no? Esa película que es durísima, pero que a pesar de ser, bajo mi punto de vista, bastante desagradable, pero no deja también de mostrar una realidad terrorífica, pero que puede existir y que existe, ¿no? Y después, por supuesto, pues películas como las que hemos mencionado, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, que es absolutamente fundamental. Hay que ver Los nuevos españoles, que es de Roberto Bodegas, fundamental. Y bueno, son muchas las que podríamos decir, pero yo creo que de verdad, si hay algo
que a mí me gustaría que la gente revisitara sería a Eloy y después a Carlos Saura en determinadas películas que son, vamos, palabras mayúsculas en la historia de nuestro cine, ¿no? O sea, es que todo el cine que hizo Saura con Querejeta Brutal. es impresionante, sí. Todo el Eloy que no conocemos, porque ahora todo el mundo reivindica el pico, la estanquera y tal. Pero eso no es lo mejor de Eloy. Claro, tienes esas cosas. La semana del asesino, por favor, este tipo de películas. Es que eso no es lo mejor. Eloy es de verdad que un realizador... Bueno, yo creo que él no tuvo la suerte de Almodóvar, pero realmente Almodóvar ha bebido mucho de él, le debe muchísimo a Eloy y yo creo que la desgracia es que Eloy no está reivindicado como se merece. Total, que se le hizo una exposición en un sitio durante 2 semanas y ¿sabes? Ya está. Entonces eso es un problema enorme, pero vamos, de verdad que si yo tuviera... Es que fíjate, además, si me dices los 2 nombres de esa época, desde luego como realizadores son Eloy y Saura, ¿no? Y Víctor Erice, por supuesto. Martín, tu momento. Pues yo creo que voy a ser un poco más frívolo. La peli es Zorrita Martínez, la que hablan con el mejillón español, well, very, very well, que salen todas desnudas, esa. Las vampiresas también. Las chicas del Molino Rojo, que es una peli que está muy bien, me gustó mucho también, que ahí pueden ver a Marisol, bueno, a Pepa Flores ya, la Lozana Andaluza, y pues mira, esta que la vi ayer, Beatriz. Ah, Beatriz, ¿te Sí, gustó Beatriz? Me gustó mucho, aparte sale Carmen Sevilla haciendo de Marquesa Gallega, mi tierra natal, y salen Sandra Mazarowski y sí. Nadiuska, un gran elenco. Qué maravilla. Y sí, me gustó mucho. Y el otro día vi una rarísima, pero es del 87 ya, de Lola Flores y Amparo Muñoz, de Los Invitados creo que se llamaba, de una plantación de marihuana en el sur, Lola Flores ya mayor, claro. También sale Pablo Carbonell. Brutal. Hay muchas rarezas, Sí, hay muchas rarezas. maravilla. Pero la película que bueno, también hay una película que protagonizó Carmen Sevilla, así bastante extraña, que es La Loba y la Paloma. No sé si si la recordaréis, pues una película también de la época. Curiosa. Yo quiero ver una que se llama Rostro, porque Rostros. es imposible de encontrar en ningún lado. Sí, Rostros. Que son ella y Bárbara Y Rey Bárbara también. Rey, sí. Fue la última película que hizo Carmen Sevilla. Y Sex o no Sex. Qué maravilla. Bueno, veo que te sabes mucho, está Claro, eso fenomenal. es todo de Flixolé. Metes en Flixolé todo el mundo y tenéis todo. Total. Ahora sí, mira, una plataforma como Flixolé es tan importante Sí. Total. que todo eso esté ahí reunido por tan poco dinero, que la gente pueda disfrutar de nuestro cine. De verdad que me parece maravilloso. De nuestras series que está el Royal Hostal Claro, Manzanares, sí, por lo veías. favor. Qué fuerte. Uy, es que la Obregón es un poco una mujer del destape venida al siglo ¿Verdad? XXI. Total. ¿Cómo se llamaba la otra actriz que sale en Royal Hostal Manzanares, también súper joven, que actuaba fatal? Mónica Pont. Sí. Ah, mira. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Mónica Pont está trabajando en México, creo que está haciendo Ay. una telenovela, me parece. Ah, bueno, México está bien siempre. Bueno, siempre cerramos con una canción. ¿Con qué canciones tenemos que ir hoy? Hombre, pues yo pondría, fijaros, al final de aquella época, yo pondría el Resistiré del dúo dinámico. ¿Pero por qué? Porque toda esa época tiene que resistir también y estar presente hoy en día, ¿no? Aunque les guste más a unas personas, les guste menos, yo creo que tenemos que ser reivindicativos y resistir en nuestro propósito de hacer memoria histórica y de conservar cada etapa de nuestro cine. Total, pues nos vamos con el dúo dinámico. Martín, mil gracias por venir otra vez. Como siempre. José, de verdad, una maravilla haberte tenido aquí, un Bueno, verdadero muchas placer. gracias, muchas veces las que queráis. Qué maravilla. Pues muchas gracias. Nos vamos con el dúo dinámico. Y llamad a la Cantudo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio
mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.